Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que es la materia de biología. Ahora nos toca analizar un poco el tema acerca de la historia de la biología. Entonces de eso vamos a tratar el día de hoy. Ah, Como actividad introductoria focal, ustedes van a mencionar algunos nombres que les vengan a la mente de aquellas personas que hayan contribuido más bien a lo que es el estudio de esta ciencia, ¿no? Ya sé que muchos de ustedes son muy fans de ver National Geographic o algunos otros programas que tienen que ver con la biología y seguramente por lo menos conocerán alguno u otro personajes que tengan que hacer en la biología. Bueno, les comento que para que puedan hacer esta actividad introductoria pueden poner en pausa el video para continuar un poquito más adelante. Bueno, desde la época antes de Cristo muchas personas han contribuido a lo que es la ciencia de la biología. Muchos de ellos, los filósofos antiguos, eran muy dados a participar en todos los temas habidos y por haber, ¿no? Entonces aquí vemos algunos, por ejemplo Hipócrates, que era el padre de la medicina. Acordémonos que la medicina es una de las ciencias derivadas de la biología y básicamente se trata del estudio de la salud en los humanos, ¿no? También él estudió mucho las plantas con fines médicos, la botánica medicinal. También tenemos aquí a Aristóteles, 400 años antes de Cristo, que es uno de los que propone la primera clasificación de los seres vivos. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema de clasificación de los seres vivos, pero básicamente los clasificó en los que sirven para los humanos y los que no sirven, ¿no? Entonces ese tipo de clasificaciones naturales eran los que utilizaban, ¿no? Sin ningún método ahí científico o algún tipo de observación un poquito más aguda. También tenemos aquí a Teofrasto en 335 a.C. y fue el primero que clasificó de manera sistemática, o sea, ya utilizó un poco lo que es la sistemática y la taxonomía en las plantas, y aquí él observó las características o propiedades médicas que tenían. Posteriormente, después de Cristo, acuérdense que el 0, bueno, ya representa el nacimiento de Cristo. Tenemos a Galeno, que es 130 años después de Cristo, era un médico romano que practicó la disección de los animales, ¿no? Son los primeros que empiezan a hacer dibujos y bosquejos acerca de la anatomía. Acuérdense que la anatomía y la medicina también son ciencias derivadas de la biología. Aquí tenemos a otro, Versalio, en 1514 después de Cristo, que realizó estudios en cadáveres. En toda esta época, como la religión católica estaba muy fuerte, el que tú hicieras este tipo de trabajos, pues casi te tachaban de brujo, ¿no? Y lo que pasaba es que te buscaban y si te cachaban te quemaban en la hoguera. Entonces, aparte de contribuir mucho a la ciencia, estos dos últimos personajes pues contribuyeron a que se abrieran las puertas, ¿no? Para el estudio de la medicina, de la anatomía. También otro personaje que tenemos fue Francesco Redi. Francesco Redi era un biólogo italiano que básicamente su aportación más grande fue que empezó a experimentar en contra de la generación espontánea. La generación espontánea es una teoría de origen de vida. Esto lo vamos a ver en las teorías de origen de vida, pero básicamente esta teoría dice que todos los seres vivos provenimos de cosas no vivas, ¿no? En la actualidad sabemos que eso no es posible. Para que nosotros, en general, cualquier ser vivo provenga o se cree, es necesario que tengamos un antecesor, obviamente de nuestra misma especie, nuestra mamá, nuestro papá. Si para que haya una mosca es necesario que haya un papá y una mamá mosca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este personaje realizó experimentos poniendo en frascos lo que es carne y en unos frascos los tapaba para impedir el paso de las moscas y otros los dejaba cerrado. Entonces él descubrió que lo que dejaba abierto, pues las moscas venían, ovopositaban, ponían sus huevos y surgían así moscas, ¿no? En ese entonces no se sabía mucho sobre el desarrollo embrionario de los dípteros, o sea, de las moscas,
pero sin embargo, pues él, aparte de darse cuenta, ¿no?, de que la generación espontánea no existía, pues también que había un desarrollo larvario y un desarrollo de metamorfosis en los insectos. Entonces también dio pie. Aquí abajo vemos lo que es una imagen en donde está el desarrollo, ¿no?, metamorfósico de lo que es una mosca. Tenemos un huevo, tenemos una larva, una pupa y lo que es finalmente una mosca. Entonces, gracias a este personaje, la generación espontánea, que es una de las teorías más fuertes y que duró mucho tiempo, pues fue finalizada. Otro personaje muy importante fue Anton van Leeuwenhoek en 1660. Este personaje, lo más importante que hizo fue tallar lentes. Y diseñar equipos para ponerle estos mismos lentes, y gracias a este personaje tuvimos los primeros microscopios. Obviamente hizo observaciones de todo lo que encontraba, y pues él se podría decir que es el padre de la microscopía. Este otro personaje, Robert Hooke, en 1703, gracias a Leeuwenhoek empezó a hacer observaciones también de todo lo que encontraba a su alcance, pero tuvo una idea bastante singular, ¿no? Entonces tomó lo que es un pedazo de corcho, lo cortó en una rebanada muy fina y lo observó en el microscopio, y se dio cuenta en la imagen del medio que este pequeño corte tenía muchos agujeritos, muchos agujeritos, y entonces se preguntó, ¿será que todos los seres vivos tienen esos mismos agujeritos? Y empezó a observar otras cosas. Entonces se dio cuenta que muchos tejidos de los seres vivos pues tienen estos agujeritos, y entonces se le ocurrió la grandiosa idea de llamar a esos agujeritos como the cell, que en español significa la célula. Entonces este personaje, Robert Hooke, fue el que le dio el nombre a la célula. Este otro personaje, Carlos Linneo, es uno de los más importantes porque gracias a él se empezó a clasificar a los seres vivos. La clasificación de los seres vivos es muy importante porque, como ustedes saben, hay una cantidad de seres vivos bastante gigantesca, ¿no? Y para que una persona o alguien, un biólogo, los pueda estudiar, pues es necesario clasificarlos, ¿no? No puedes entrar a algún lado y decir, ay, voy a estudiar algo en una biblioteca, ¿no?, cuando todos los libros están todos mezclados por todos lados. En la biblioteca siempre existe una clasificación para poder accesar un libro de manera rápida y adecuada, ¿no? Pues la clasificación de los seres vivos es igual. Este personaje en 1740 diseñó lo que es una nomenclatura binomial. Es el primero que utilizó los nombres científicos. Le puso nombres científicos a muchas especies. Posteriormente vamos a ver el dato. Pero ¿en qué consiste la nomenclatura binomial? Bueno, si por ejemplo tú aquí en México te llamas hombre, humano, ¿no? En Estados Unidos te llamas man, ¿no? A lo mejor en Francia pues tienes otro nombre, gentleman, ahorita no me sé el nombre en francés, etcétera, etcétera. En todos lados pues tienen nombres, ¿no? En cada idioma se determina algo diferente. Por ejemplo, igual un perro, ¿no? Un perro en español es perro, en inglés es dog, en francés es chien, ¿no? Entonces, en todos lados, dependiendo del idioma, pues existe un nombre, ¿no?, que es acorde al idioma. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Por ejemplo, muchos científicos deciden estudiar lo que es un perro. Entonces, lo estudian en México, lo estudian en Estados Unidos, lo estudian en Francia, y todos llegan a conclusiones diferentes, ¿no? O la misma conclusión, y es una pérdida de tiempo y es una pérdida de recursos, y están estudiando lo mismo. Entonces lo que decidió Carlos Linneo fue poner un nombre que sea universal, es decir, que ese nombre sea conocida por el ámbito científico a nivel mundial. El nombre científico, no importa en qué país esté, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, a nivel científico en México, el Homo sapiens es el Homo sapiens, o sea, los humanos. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Congo, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre científico es un nombre que se utiliza para estudiar a la especie de manera universal. Básicamente,
está formado por dos palabras, por la palabra género y por la palabra de la especie, que vamos a ver más adelante también. Otra de las cosas que hizo Carlos Linneo fue generar lo que son los niveles taxonómicos, que es una forma de clasificar a los seres vivos para poder determinar cuál es el filum, cuál es la clase, cuál es el orden, cuál es la familia, cuál es el género y cuál es la especie. Y también hizo la clasificación de muchas especies. Entonces, este personaje, Carlos Linneo, se le llama el padre de la clasificación. Charles Darwin. Bueno, Charles Darwin tal vez sea uno de los más conocidos para ustedes. Es el padre de la teoría de la evolución. Este personaje era, antes de su viaje y de su teoría, era una persona que era muy católica, ¿no? Ferviente católico cristiano. De hecho, es una de las cosas por las que él tuvo mucho problema para diseñar o para asentar lo que son sus teorías sobre la evolución, pero sin embargo, cuando veamos el tema de evolución, pues vamos a ver pues, toda la problemática que tuvo. Él fue invitado a un viaje a través de todo el mundo por un personaje que se llama Roy Fitzgerald, que básicamente era una persona muy apegada a la iglesia y que tenía la voluntad o que quería encontrar pruebas sobre el diluvio universal, y se llevó a Charles Darwin. Pero Charles Darwin siempre, desde que estudió teología y también accesó a la Universidad de medicina, siempre se vio más apasionado en las cuestiones biológicas, ¿no? Le encantaba coleccionar insectos, le encantaba coleccionar plantas y todo lo que tuviera que ver con los seres vivos. Entonces, pues él, obviamente con el objetivo de ver las pruebas del diluvio universal, aceptó, ¿no? Pero básicamente en este viaje lo que hizo fue observar todas las especies que encontraban en diferentes partes del planeta y pues hacer sus observaciones, ¿no? Este personaje desarrolla la teoría de la evolución, que básicamente dice que todos los seres vivos tenemos un progenitor semejante, ¿no? No, en ningún momento dice que venimos del chango, ¿no? Que tenemos un progenitor semejante, y que la especie que puede perdurar o que puede evolucionar es aquella que se adapte a las condiciones ambientales cambiantes, ¿no? Otra de las cosas que hizo este personaje fue escribir un libro que se llama El origen de las especies. En este libro relata todo lo que encontró y todas las teorías que desarrolló a partir de su visita, ¿no? Aquí en el mapita, ese azul que tenemos con amarillo, es la ruta que siguió en el barco, el Beagle, y fue gracias a este viaje que desarrolló ese libro. En ese libro no menciona absolutamente nada de la evolución de lo humano. Posteriormente escribió otro libro que se llama El origen del hombre. Aquí nada más menciona sobre los descubrimientos de las especies que encontró. Otros dos personajes muy importantes que asentaron lo que es la base de la genética son Watson y Crick en 1953. Estos personajes diseñaron un modelo de doble hélice del DNA. ¿Qué es el DNA? Bueno, es el ácido desoxirribonucleico. Todos nosotros, todos los seres vivos, tenemos dentro de nuestras células, dentro del núcleo de nuestras células, un material genético que se llama ácido desoxirribonucleico. Este material genético es el que nos va a dar el código genético tanto para nuestras características físicas, genéticas, y cuando decidamos tener un bebé, estas características físicas y genéticas sean heredadas a nuestros hijos. Entonces ellos diseñaron lo que es la estructura, que básicamente es una doble hélice que tiene forma de espiral y que está formada por bases nitrogenadas, y cuando veamos lo que es el ADN y el RNA también, pues vamos a estudiar un poquito más acerca de estas bases nitrogenadas. Entonces, gracias a ellos existe esta estructura helicoidal. Aquí tenemos otro personaje que se llama Robert Whittaker en 1969. ¿Qué fue lo que hizo este personaje? Bueno, básicamente
a partir de los estudios de Carlos Linneo, decidió agrupar a todos los seres vivos en 5 reinos. Los famosos 5 reinos que ustedes vienen estudiando desde la primaria, ¿no? Los reinos de la naturaleza. Tenemos al reino animal, al reino de los hongos, al reino protista, al monera y a las plantas, que también vamos a ver más adelante. También posteriormente a Robert Whittaker tenemos a Carl Woese en 1977. En este momento ya hay más herramientas de biología molecular, y gracias a estas herramientas de biología molecular él se dio cuenta que el reino monera, o sea, las bacterias, tienen características diferentes, genéticas, y por lo tanto decide dividir ese reino en 2, en lo que son las bacterias y las que son las arqueobacterias. Las bacterias son las que conocemos comúnmente, que causan enfermedades o utilizamos para hacer quesos o algunos productos alimenticios, y las arqueobacterias son aquellas, la palabra arquea significa antiguo, son aquellas bacterias que tienen la característica de soportar altas temperaturas, bajas temperaturas, mucha salinidad, poca salinidad, o sea, extremos de condiciones ambientales, ¿no? Y lo que es eucaria, que básicamente pues son todos los otros reinos de la naturaleza que conocemos, ¿no? Los animales, las plantas, los protozoarios y los hongos. Entonces él, a los niveles taxonómicos que ya tenía Carlos Linneo, decide anteponer ante todos, que era el último, que es el filum, decide poner lo que son los dominios. Entonces agrega un escalón más, que es el primero o es el más importante, a la clasificación de los seres vivos. Lynn Margulis es una mujer, decidí poner una mujer, hay varias, pero pues de todos modos no me va a dar el tiempo en el video, ¿no?, de verlas todas, pero ustedes pueden investigar más. Bueno, ella desarrolla una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis. Antiguamente se cree que solamente había células procariotas. ¿Qué es una célula procariota? Es una célula que no tiene núcleo, ¿sí? Es una célula que se reproduce por fisión binaria, es una célula que tiene un tamaño pequeño y que tiene ciertas características que vamos a ver más adelante. Entonces, por un proceso que se llama fagocitosis, decide tragarse lo que son otras bacterias, y estas bacterias se amoldan al estilo de vida de la bacteria que se tragó y se pueden transformar tanto en cloroplastos como en mitocondrias. Entonces se dice que hay una especie de simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Que viven de manera comunitaria dos especies para poderse beneficiar, ¿no? Ambas. Entonces, gracias a esto se dice, o es una teoría de evolución de las células. Entonces ella desarrolla lo que es esta teoría de la evolución de las células, que se le conoce como endosimbiosis. Bueno, muy bien. Solamente mencioné algunos de los personajes más importantes. Hay muchísimos más. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer como actividad de cierre, chicos? Van a desarrollar una línea de tiempo. ¿En dónde lo van a hacer? En su portafolio de evidencias. De los personajes que les dije, van a tener que anexar 10 personajes más. Van a poner lo que es la fecha y van a poner lo que es su aportación. Entonces, pueden utilizar imágenes que bajen en internet, pueden utilizar dibujos, sí, pero pues lo tienen que desarrollar de la manera más limpia que puedan. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya no están en el kinder, ¿verdad? Ya son de media superior y tienen que entregar trabajos pues buenos. Bueno, eso es todo, chicos, por esta clase. Nos vemos después. Hasta luego.